Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 12 de noviembre, 11 del mes de Heshvan. Llevamos 403 días de guerra con 101 rehenes todavía en la Franja de Gaza y las tremendas e irreparables pérdidas que continúan. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dio a conocer los nombres de 4 soldados caídos en las últimas horas en combate en el norte de la Franja de Gaza. Sargento Or Katz, de 20 años de edad, de Ma'ale Adumim. Sargento Nave Yair Azulin, de 21 años, de Karmit. Sargento Gary Laraukima Solat, de 21 años, de Afula, y el sargento Ofir Eliau, de 20 años, de Jolón. Todos ellos servían en el batallón Shimshon de la brigada Kfir, y sus muertes llevan a 375 el número de muertos de Israel en la ofensiva terrestre contra Hamás en la Franja de Gaza y en las operaciones a lo largo de la frontera. Unas horas antes, el ejército comunicó también la muerte del soldado de la reserva, mayor Itamar Levin Friedman, de 34 años, en operaciones en el norte de la Franja de Gaza. Friedman era profesor de matemáticas de escuela secundaria y padre de 2 hijos. Estaba en Gaza como parte de la unidad de lucha contra el terrorismo, Lotar Eilat, un escuadrón cuya misión principal es proteger la ciudad de Eilat de acciones y ataques terroristas. Según una investigación inicial de las Fuerzas de Defensa de Israel, fue alcanzado por disparos de misiles antitanque en Jebalia. Y así como decimos siempre que nos gustaría, más que eso, anhelamos poder dejar de contar días de guerra, poder decir que los rehenes volvieron a casa, ¿cómo quisiéramos dejar de tener que dar estas noticias? Y dicho esto, de corazón, vamos a ver qué nos dicen hoy las primeras planas de los diarios aquí en Israel. Hoy comenzamos con el diario Yediot Aharonot, que trae en tapa una imagen, una de muchas, de las consecuencias del intenso disparo de misiles y lanzamiento de drones desde el Líbano hacia el norte de Israel durante toda la jornada de ayer, y el titular: los contactos avanzan, el fuego se intensifica. La bajada de esta primera plana dice: optimismo de cara a un acuerdo en el norte. Estados Unidos apoya la principal exigencia de Israel, tener libertad de acción militar para reaccionar a eventuales transgresiones de Hezbollah. Estados Unidos, dice Yediot, está dispuesto a dar garantías a Israel para el caso de que falle el sistema que se piensa establecer por medio de una fuerza internacional para controlar que Hezbollah cumpla su parte del acuerdo. El diario cita una fuente política israelí que dice: si la organización terrorista rechaza las condiciones para el acuerdo, ampliaremos nuestros ataques. Y también destaca lo que sucedió ayer, un día de ataques y sirenas constantes, incesantes, en el norte de Israel. En el lapso de 1 hora fueron disparados más de 190 misiles hacia Haifa, Krayot y la Galilea. Estamos viendo imágenes de Maguen David Adom, la estrella de David roja que proporciona a la prensa. 7 personas resultaron heridas durante la tarde. Una mujer de 27 años sufrió heridas de gravedad y un hombre de 35 y una niña de 1 año, apenas 1 año, lesiones leves porque fueron alcanzados por la metralla tras el impacto de un cohete en la ciudad de Bena, en el norte de Israel. Por la tarde, Hezbollah lanzó alrededor de 90 cohetes en 2 ráfagas sobre Haifa, en uno de los mayores ataques con misiles contra esa ciudad.
Seguimos viendo imágenes de Maguen David Adom. Hubo daños a viviendas y automóviles en Kiryat Ata, en las afueras, cerca de Haifa. Maguen David Adom informó que 4 personas resultaron heridas, entre ellos un hombre de 52 años que recibió el impacto de esquirlas de un misil en la espalda. Un adolescente y un anciano también sufrieron lesiones por fragmentos de vidrios. A todo esto se sumó el lanzamiento de drones, en lo que parece ser ya una táctica de Hezbollah de este tipo de disparos mixtos, o sea, gran cantidad de misiles y también drones al mismo tiempo, grandes cantidades, para desafiar así a los sistemas de defensa de Israel. Entre todos los mensajes que nos enviaron ayer al canal, que siempre los agradezco, hoy también, realmente los agradezco muchísimo, alguien preguntó: ¿cómo pueden hablar del final de la guerra si los habitantes del norte de Israel no pueden regresar a sus casas? ¿Cómo van a volver a sus casas en estas condiciones? Una pregunta más que oportuna, diría yo, más que apropiada, que creo que nos hicimos todos a lo largo de la tarde de ayer cuando veíamos precisamente estas imágenes y recibíamos las noticias de lo que estaba sucediendo. Recordemos, el ministro de Defensa Israel Katz dijo unas horas antes que hemos vencido a Hezbollah. Lo recordarán, lo vimos ayer en un video, y después, ayer a la tarde, Hezbollah pareció responder a esta declaración del ministro de Defensa Israel Katz, que la respuesta fue con fuego más intenso todavía, como vimos recién, incluso disparos realizados desde el sur del Líbano, desde esa zona donde el ejército está realizando la operación terrestre y que supuestamente está limpiando de terroristas, y todo parece indicar que queda mucho más trabajo por hacer. Y esto tiene que ver con el inmenso arsenal de misiles y de drones que tenía Hezbollah desde un principio, que había acumulado antes del comienzo de la guerra, y que si bien el ejército israelí ha golpeado y ha diezmado, todavía le queda muchos proyectiles de todo tipo que puede y que tiene intención de lanzar contra Israel. Nir Dvori, periodista experto en temas militares de Canal 12 de la televisión israelí, decía anoche que Hezbollah está tratando de imponer sus condiciones por medio, en el acuerdo que eventualmente se va a firmar, por medio de los disparos. Especialmente no están de acuerdo con que Tzahal el ejército israelí, tenga libertad de acción para reaccionar cada vez que Hezbollah intente volver a instalarse, volver a colocar sus armas, sus lanzaderas de misiles, sus explosivos, y de organizar desde allí actividades terroristas en el sur del Líbano, en la franja que queda más al sur del río Litani. El experto definió esto como diplomacia por medio del fuego y dijo que es una táctica de negociación que utiliza Hezbollah. El diario Ma'ariv también trae en tapa de hoy estas imágenes del norte, pero agrega otro dato en su bajada. El primer ministro del Líbano, dice Najib Mikati, declaró en la cumbre árabe-musulmana de ayer en Riad: estamos comprometidos a cumplir la resolución 1701. Mikati dijo que en este año de guerra con Israel, más de 3.200 personas murieron y gran parte de las localidades del sur del Líbano quedaron destruidas, no solamente en el sur del Líbano, también en otras zonas más alejadas de la frontera, y al mismo tiempo señaló que, según estimaciones del Banco Mundial, los daños y pérdidas materiales hasta la fecha que ha sufrido el Líbano ascienden a unos 8.500 millones de dólares, de los cuales 5.100 millones son en el sector, o se produjeron en el sector de educación, salud, agricultura y medio ambiente, entre otros. O sea, Hezbollah está destruyendo al Líbano
debido a su decisión de entrar en una guerra en la que no tenía nada que ver, una guerra que, como sabemos, comenzó Hamás y que responde a los intereses de Hamás y de su patrón Irán y, por supuesto, del patrón de Hezbollah, Irán, quizás incluso en mayor medida. Esto no lo dijo el primer ministro Mikati, por supuesto, pero sí al menos admitió que los daños de la guerra se suman a la crisis que ya estaba sufriendo el Líbano debido a los desacuerdos internos y a la extensa corrupción que hay en todos los estamentos del gobierno. El primer ministro del Líbano hizo esta declaración, como decíamos, en el marco de la cumbre árabe islámica que se llevó a cabo en Riad, y esto nos lleva al siguiente tema. Vemos una nota del diario Yediot Aharonot de hoy, cuyo título es Un frente preocupante, y se refiere precisamente a esta cumbre y a los discursos y declaraciones conjuntas que salieron de allí, aunque en las redes sociales lo que más se ve hoy son las críticas a la presencia del presidente de Siria, Bashar al-Assad, y al hecho de que fue recibido como todos los demás presidentes y jefes de Estado, con todos los honores. Incluso hay muchos mensajes en las redes que muestran como una pantalla dividida. Por un lado, Bashar al-Assad llegando a Riad y siendo recibido, y por otro lado, imágenes de los tremendos recuerdos de lo que le hizo a su propio pueblo en Siria. Pero volvamos a la cumbre en sí, porque fue una reunión de la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación o la Organización de Cooperación Islámica, unos 50 países, todos convocados por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Es un foro que habitualmente no se reúne. Bin Salman los convocó y con muy poco margen de tiempo para realizar la reunión, enseguida después de que se dieron a conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos y el hecho de que su amigo, el amigo de Bin Salman, Donald Trump, será el próximo presidente norteamericano. El mensaje de Bin Salman fue muy breve, duró apenas 3 minutos y se centró principalmente en Israel. Esta fue su, recepción, o por lo menos se interpreta así en distintos medios en Israel, su recepción a Donald Trump, diciéndole: esta es nuestra postura y a partir de aquí habrá que comenzar o retomar las conversaciones cuando Trump ya esté en la Casa Blanca. Apoyo absoluto a los palestinos, exigencia de que se establezca un Estado palestino y cercanía con Irán. Abro comillas, el príncipe heredero saudita dijo: el reino renueva su condena y rechazo categórico al genocidio cometido por Israel contra el hermano pueblo palestino. Fin de la cita. Bin Salman llamó a la comunidad internacional a presionar a Israel para que finalice los ataques en Gaza y en el Líbano. Y abro un paréntesis acá porque esto es algo que también se observa en medios internacionales. Se habla únicamente de los ataques israelíes, pero hay combates tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano. No es simplemente un ataque israelí sin respuesta o un ataque del otro lado, ya sea desde el Líbano o la Franja de Gaza a Israel. Sería más correcto decir combates, ¿sí? Intercambio de fuego. Vuelvo a las declaraciones del gobernante de facto de Arabia Saudita, Bin Salman, que también instó a la comunidad internacional a detener a Israel para que no ataque más a Irán y a respetar la soberanía de Irán. Y por último dijo: exigimos poner fin a la ocupación israelí ilegal de las tierras palestinas e insistió respecto de la importancia de establecer un Estado palestino en las fronteras anteriores a 1967 con capital en Jerusalén Este. En la declaración conjunta con la que cerraron la cumbre, los participantes acusaron a Israel de violar la ley internacional
y poner en peligro la paz de la región, que era muy pacífica, como todos sabemos, antes de que comenzara esta guerra. Conclusión: poco antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, Mohammed bin Salman se posiciona como líder indiscutido del mundo árabe y musulmán, incluso de muchos líderes o muchos presidentes, jefes de Estado que estaban allí, pero que en realidad lo detestan. Y a propósito de cómo esperan a Trump en Medio Oriente, lo que vemos es la tapa del diario Amshari, el diario de mayor circulación en Irán, que destacó la elección de Trump con esta imagen del próximo presidente con uniforme de preso y un texto en el que enumera, también esto entre comillas, los crímenes pasados de Trump contra el pueblo iraní, como la eliminación del ex jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, y las sanciones económicas después de que Trump se retiró del acuerdo nuclear. Varios funcionarios, especialmente de la Guardia Revolucionaria, dijeron en los últimos días que la venganza contra Trump por la muerte de Soleimani todavía está pendiente. El diario Kian, portavoz del régimen, señaló, como varios otros medios iraníes, que Estados Unidos va a seguir sirviendo a los intereses de Israel y concluyó: Estados Unidos es el gran Satán, sin importar quién sea el presidente, y continuará su hostilidad hacia el gobierno iraní. En medios de la oposición al régimen, fuera de Irán, por supuesto, dentro de Irán no existen, destacan sin embargo un cambio en los últimos días. En lugar de seguir atacando a Trump, ahora los medios de comunicación controlados por el Estado cambiaron su enfoque y enfatizan la importancia de levantar las sanciones económicas para que el país pueda salir adelante de la grave crisis en la que se encuentra. Cambiamos de tema, volvemos a Israel. Estamos viendo imágenes de Kogat, del coordinador de las actividades del gobierno de Israel en los territorios, porque, según informan hoy los medios locales, el Gabinete de Seguridad israelí aprobó una serie de medidas destinadas a mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza antes de la fecha límite del miércoles 13 de noviembre establecida por Estados Unidos. Recordemos, el 13 de octubre, el gobierno norteamericano envió una carta al gobierno israelí en la que le advertía que tenían 30 días para tomar una serie de medidas para mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, o de lo contrario, Israel se arriesga a no cumplir con la ley estadounidense que prohíbe la transferencia de armas ofensivas a países que bloquean el acceso a ayuda humanitaria. Entre esas exigencias está que Israel aumente la cantidad de ayuda que llega a Gaza a 350 camiones por día, y lo cierto es que en los últimos meses ingresaron en promedio 100. El gabinete israelí decidió aumentar esa cantidad, la cantidad de camiones que entran cada día a Gaza, extender la zona humanitaria, como veíamos ayer, y la apertura de un nuevo cruce fronterizo. Pero en Israel insisten en que jamás se roba la ayuda humanitaria, se queda con parte de los productos, la otra parte la vende y a precios desquiciados, desproporcionados, a la población civil palestina. Y anoche Tzal, el ejército de Israel, también dio a conocer que encontró municiones en una caravana de camiones de ayuda humanitaria enviados por la comunidad internacional a la Franja de Gaza. Los camiones estaban bajo seguimiento de las fuerzas israelíes, que detectaron algo sospechoso y los revisaron. El ejército informó que fueron arrestados todos los involucrados y se está investigando de dónde vino y quién es el responsable de que las municiones estuvieran allí. También destacaron que era una caravana interna que se desplazaba de norte a sur de la Franja de Gaza
y no había atravesado los pasos fronterizos de Israel. Y esto puedo decir que no es nada nuevo. A mí, como corresponsal de un medio español, me tocó en el año 2009 cubrir precisamente esto mismo, cómo soldados israelíes encontraron dentro de una caravana de camiones que llevaba un cargamento de supuesta ayuda humanitaria todo tipo de equipamiento para los túneles de Hamás. Estoy hablando del año 2009. Así que Israel dice que está investigando de dónde provino, o sea, de quién puso allí esas municiones. Veremos si se hacen públicas las conclusiones de esa investigación. Bien, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse y a compartirlo. Gracias otra vez. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.